Bien, buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica del grupo C. Hoy estamos a día 5 de mayo del año 2020. Esta semana es importante porque lo que nos queda del semestre vamos a avanzar todo lo que es aparato digestivo. Ya en las prácticas terminaremos la parte respiratoria con casos clínicos como el que hemos visto hoy, un caso interesante. Y esta semana y la subsiguiente vamos a empezar a avanzar todo lo que son patologías digestivas. Es largo realmente porque hay que ir desde la boca hasta el ano. Bien, ahora vamos a revisar un poco de patologías bucales, pero antes quiero hacer un repaso pequeñito de una parte muy importante que también vamos a ver hoy, que es esófago. Bien, un repaso rápido a nivel histológico es mi esófago. Es un músculo liso largo, de casi 23, 25 centímetros, dependiendo. Es un tubo que tiene por fuera una capa serosa, en medio capas musculares. Lo interesante del esófago es que las capas musculares son una combinación entre músculo liso y músculo estriado. Es decir, que yo puedo controlar una parte del esófago, pero otra parte se controla por sí misma. Después la muscular está la submucosa. Esta es importante, la submucosa, porque está inervada por un plexo motor, que es el plexo mientérico o plexo de Meissner. Bien, este plexo de Meissner junto con el plexo de Auerbach son los que dan inervación sensitiva y motora. En este caso hablamos de Meissner con inervación motora. Ese es el encargado de la motricidad. Bien. Yendo un poco más adentro, ya entramos a la submucosa, que es la capa donde está la vascularización, y más adentro, directamente la capa mucosa, tapizada por epitelio estratificado. Bien, mirándola de afuera, esta sería la que está por fuera, mi serosa. Vamos a pintarla ya. La serosa, que es la que está acá. Luego hay una capa muscular longitudinal, otra capa muscular transversa, longitudinal, perdón, ya, esta es longitudinal, músculo liso longitudinal, esta es la capa transversa. A continuación tenemos la capa submucosa. Esta capa submucosa es importante porque por todo lo que estoy marcándoles, por aquí circulan los vasos sanguíneos y las ramas del plexo de Meissner, ese plexo de Meissner que hemos dicho era el plexo motor. Además que por un borde muy fino hay una capa, una finísima de músculo liso que es la muscularis mucosae. Bien, por ahí circulan vasitos, circulan venas, circulan arterias también. Las varices esofágicas, por ejemplo, comienzan en esta zona de aquí. Bueno, y ya entrando en profundidad, vemos la capa interna que vendría a ser la capa mucosa. Esta capa mucosa está compuesta por encima por epitelio plano estratificado no queratinizado. Vamos a verla más en profundidad. Esta es la misma, es un corte pero completo de un esófago. ¿Ven? Igual, la muscular, hacia donde está la mucosa. Fíjense lo bonita que se tiñe esa mucosa. Bien, ese epitelio estratificado. Vamos a ampliarlo un poco más y aquí se ve más grande. Bien, esto que estamos viendo aquí encima, este es mi epitelio plano, aunque no parece plano, ¿verdad? Pero este es mi epitelio plano estratificado. Una pregunta que les hacía siempre a mis estudiantes era ¿por qué el esófago tiene epitelio plano estratificado? Si nos ponemos a pensar, todo el aparato digestivo, todo realmente, tiene epitelio cilíndrico, tiene un epitelio que tiene que ser húmedo constantemente y elástico. El epitelio cilíndrico es elástico, es húmedo, tiene gran cantidad de glándulas. Entonces, ¿por qué si todo el aparato digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, colon, todo el aparato digestivo tiene epitelio plano, epitelio cilíndrico, perdón, ¿por qué el esófago es lo contrario? ¿Por qué el esófago tiene que tener epitelio plano? Lo que estamos viendo acá. Eso, por ejemplo, es una pregunta de residencia. Una razón sencilla. Cuando pasamos la comida o cualquier elemento raro, caliente, frío, sólido, blando, al pasar por el esófago,
fuera epitelio cilíndrico, se acabaría lesionando porque el epitelio cilíndrico es elástico, pero es muy delicado. En cambio, el epitelio plano lo que hace es justamente, ¿dónde está? Aquí está. Esta es la luz, ¿ya? Del esófago. Cuando la comida pasa por aquí, si está muy caliente, se va a irritar seguramente este epitelio, pero se va a regenerar porque es muy resistente a eso también. Bien, entonces el motivo por el cual necesitamos epitelio plano en el esófago es justamente ese, de que tiene gran capacidad de resistencia. Es muy resistente el epitelio plano estratificado. Bien, esto de manera muy resumida es lo que era histología del esófago. Ahora vamos a ver las patologías asociadas a la parte superior, incluyo también el esófago. Ya, ahora sí se puede ver, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar desde la boca y vamos a ir avanzando hasta abajo esta semana, ¿bien? Hoy vamos a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver, si hay tiempo, veremos estómago, que es un tema grande y tal vez lo veamos aparte mañana, o el jueves, perdón. Pero ya vamos a tratar de ver patologías bucales y de esófago. Lo que ustedes van a ver más en las emergencias van a ser patologías infecciosas e inflamatorias. Las más comunes que vamos a encontrar en la práctica médica son las infecciones por herpes complicadas, infecciones por cándida en pacientes sobre todo inmunosuprimidos y algunos tipos de inflamaciones de la lengua. Las glositis, por ejemplo, no las llevamos directamente nosotros, las llevan los odontólogos junto con las infecciones de la vía bucal, pero igual tenemos que conocerlas. Las que nosotros nos interesan más son las cándidas y las infecciones por herpes. Vamos a verlas. El herpes es un tipo de infección que se produce por un virus, el virus del herpes simple tipo 1. Existe un virus del herpes simple tipo 2, que es uno que afecta a la parte genital por lo general. Realmente existen más de 64 variantes diferentes de herpes. ¿Bien? Sin embargo, no todas van a ser patológicas. Por ejemplo, este tipo de herpes, lo que hace el virus es inflamar el epitelio superficial, la capa mucosa. ¿Qué es lo que hace? Produce varias vesículas juntas. Esto que estamos viendo no es solamente una, son varias pequeñas vesículas que se caracterizan porque son transparentes y el líquido que hay dentro es líquido transparente. ¿Bien? No vamos a confundirlo con un absceso o con un forúnculo o con un granito de estos que tiene un poquito, que tiene contenido blanco, ¿verdad? Que es pus. En este caso no hay tejido purulento, no hay pus, es transparente. Perdón. ¿Perdón? Entonces, esto se produce, hemos dicho, por el virus del herpes simple tipo 1. El genital es el virus del herpes simple tipo 2. Ahora, muchos pacientes presentan este cuadro y se preocupan, piensan que es una infección de transmisión sexual. Realmente, esto, el herpes simple tipo 1, todo el mundo, el 95% de la población mundial lo tiene. Alguna vez en nuestra vida hemos hecho contacto con el herpes y este lo que hace el virus es migrar hasta un ganglio linfático. En alguna parte del cuerpo lo tenemos ese herpes. Está ahí durmiendo. Y ahí se puede quedar toda la vida. Bien, se queda en el ganglio linfático. Pero a veces cuando las defensas bajan o cuando hay un estadio de enfermedad, por ejemplo, lo que hace este herpes es reactivarse y volver a atacar. Bien, entonces vamos a empezar a pensar de que este herpes tampoco es para inmunodeprimidos, justamente. Puede ser inmunosuprimidos, pero principalmente es cuando hay bajones de defensas, por ejemplo, después de una enfermedad, después de que pasa un episodio de gripe, o después de que estamos una temporada sin comer, o en periodos de mucho estrés, las defensas bajan y esto se va a activar. ¿Qué tratamiento hacemos para el herpes? El paciente llega todo preocupado con sus manchitas, piensa que se le han contagiado.
El tratamiento estándar es con aciclovir. Bien, el tratamiento se hace en base a aciclovir, puede ser en crema, 4 veces al día, o puede ser por vía oral. Son aproximadamente, dependiendo de la dosis, son entre 400 a 800 miligramos. Esto es lo malo, hay que tomarlo 6 veces al día, de 4 a 6 veces al día. 4 a 6 veces al día. A veces incluso el paciente tiene que tomar su aciclovir hasta cada 3 horas. Sin darse cuenta, se le van varias cápsulas al día. Bien. Por lo general, cuando su paciente usted llegue con su herpes, tiene que darle solamente la crema. ¿Cuándo empezamos a utilizar tratamiento sistémico, es decir, por vía oral? Cuando haya varias lesiones, sobre todo cuando las lesiones afecten nariz, ¿ya? Mucosas o los ojos. Cuando en ese caso el paciente presente lesiones muy grandes, recién empezamos a utilizar ambas. Combinación tanto de la crema con el tratamiento por vía oral. Después de eso, no hay ningún problema, ¿ya? No tiene que llegar a más. Herpes genital y es otro tratamiento diferente. Otra infección que se consigue muy comúnmente es la infección por Candida albicans. La Cándida es un hongo que no crece fácilmente en la boca. Este es un hongo que coloniza, por ejemplo, la superficie de la lengua, pero cuando la lengua pierde su capacidad de humectarse. ¿Esto en quién se va a dar? En pacientes que estén mucho tiempo intubados, por ejemplo, con la boca abierta, se resecan las mucosas y proliferan la cándida. Pacientes netamente inmunosuprimidos. Si su paciente le llega con su candidiasis oral, tienen que hacerle sí o sí pruebas de enfermedad de transmisión sexual, principalmente VIH. Bueno, el tratamiento para la cándida es antimicóticos, fluconazol, miconazol, fluconazol de 200 miligramos cada 8 o 12 horas durante por lo menos 2 semanas tiene que tratarse. Bien. Más allá, a nivel de las patologías de la boca, nosotros no vamos a entrar mucho, ¿de acuerdo? Hay un pequeño grupo de enfermedades que tratamos, son los famosos las neoplasias o los granulomas. Este, por ejemplo, es una hipertrofia de la mucosa gingival. Nosotros lo tratamos con antibióticos, pero reseccionarlo lo hace el odontólogo. ¿Bien? ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse? Cuando estas masas empiezan a crecer y no duelan al paciente. Si le duele, es bueno, porque quiere decir que es inflamatorio. Si no le duele, ahí sí hay que preocuparse. Y en ese caso sí lo vemos nosotros o lo ve el cirujano de cabeza y cuello. Cuando las lesiones no duelan, hay que empezar a sospechar de que se puede tratar de un proceso neoplásico. Las más comunes suelen ser a nivel de la mucosa, lesiones blancas, se llaman leucoplasias, indoloras y son sólidas. Uno lo toca, incluso llega a sonar como un diente. Suena, como si estuviera duro, como una especie de callo. ¿Bien? O puede ser una eritroplasia, que es una especie de granito, pero que sangra. Y lo más llamativo es que esa parte del granito se lo rasca y no duele en el paciente. Se rasca, sangra y no duele. En ese caso, ya hay que empezar a sospechar de un proceso malignizante. Bien, pueden llegar a ser tan graves y tan grandes que pueden afectar todo el paladar o parte de la lengua. Perdón. Bien, esto sucede porque en principio se pensaba de que podía ser por infecciones primarias por virus papiloma. Hay una opción de que sea por virus papiloma, pero por lo general son procesos que no se conoce la causa exacta. Puede ser una infección que origina un proceso neoplásico más adelante, como puede ser idiopático. En medicina, idiopático quiere decir que no tiene una causa conocida. Bien, vamos más abajo y empezamos con el esófago, que es el tema que vamos a ver hoy. Recuerda un poquito más extenso. El esófago es un tubo, si lo recordamos bien, de aproximadamente 23-25 centímetros. Las patologías más comunes que vamos a encontrar son las congénitas y las adquiridas. Entre las congénitas, las más comunes son o bien la estenosis esofágica, la atresia o algo llamado
acalasia. Bien, la acalasia es cuando el esfínter esofágico inferior se cierra y no deja pasar la comida. Fíjense, lo que está en blanco es el esófago grueso, ancho, porque la comida no puede pasar. Esto se da por una lesión del plexo mientérico o plexo de Meissner. Si recordamos bien al principio, en histología vimos de que este plexo de Meissner o el plexo mientérico es el que se encarga de darle inervación motora. Si se lesiona ese plexo, el músculo se contrae y ya no se relaja más. Y el esfínter no deja pasar comida. Una patología muy común también que se va a encontrar va a ser la atresia esofágica. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí para ubicarnos. Esto que estamos mostrando aquí en rojo es el esófago del niñito que tendría que ir hasta el estómago. En este caso, el esófago no se desarrolla y acaba conectándose con la tráquea. Los dos están casi juntos, ¿verdad? Adelante está la tráquea y atrás está el esófago. Estos dos se acaban juntando y hacen un solo conducto. Entonces, todo lo que coma el paciente se va a ir a pulmón. El primer síntoma de los niños recién nacidos es que al tomar leche empiezan a toser y toser y toser y empiezan a vomitar. Bien, la misma leche llega hasta esta parte de la bolsita del esófago eh, y vuelve otra vez. Regurgita, regurgita, hay síntomas respiratorios. Entonces, lo que tiene que hacerse inmediatamente es operar esta parte para comunicar otra vez el esófago con el estómago. Estas atresias se dan principalmente por malformaciones durante el tercer mes de desarrollo en la gestación. Suele ser una complicación de otros síndromes. Estas atresias no vienen solas. Bien, hay otros síndromes asociados a esto. Vamos a parar este de acá y vamos a ver esófago directo. Bien. Las patologías adquiridas de esófago, las que vamos a ver hoy día, son acalasia, quemaduras por ácidos y alcalinos, y además vamos a ver un poco sobre las patologías a nivel de la mucosa. Bien. Vamos a recordar un poquito de esófago, su anatomía, rápidamente. Algo que quiero que se acuerden muy bien, es que el esófago es un tubo muscular que está muy vascularizado. Eso es bueno porque se mueve mucho y requiere mucha sangre para moverse. Sin embargo, las ramas que le emanan sangre al esófago son ramas que salen directamente de la aorta. Bien, son las ramas bronquiales que van a dejar ramas que van a irrigar la parte del tercio superior, tercio medio inferior del esófago y a nivel de cardias, abajo en el esfínter esofágico inferior. La sangre que vuelve del esófago se va a drenar hacia las venas cavas por las venas ácigos. Bien, y por la circulación portal en el esfínter esofágico inferior. Quiero que se acuerden bien de eso. Eso significa de que las arterias que mandan sangre al esófago son arterias que corren con mucha presión porque están saliendo de la aorta directamente. Y las venas que drenan sangre del esófago son venas gruesas, son venas bastante anchas, drenan bastante sangre. Bien, este sistema ácigos es como un sistema de emergencia que tenemos. Si por alguna razón la circulación portal se tapa, por cualquier razón, digamos que el hígado se ocluye, hay insuficiencia hepática, por cualquier razón, las que van a sobrecargarse de sangre van a ser todas las venas de acá. Esto suele producir una patología que se llama las varices esofágicas. En el paciente con hepatitis, por ejemplo, o con cirrosis, el hígado se cierra tanto que la sangre ya no puede entrar. La vena porta se tapa. Entonces, toda la sangre que no logra entrar por el hígado empieza a circular por estas ácidos. Y estas ácidos no están preparadas para tanta sangre. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a ensancharse, a hacerse gruesas y muy sinuosas, como las varices que vemos en las piernas, exactamente lo mismo, pero a nivel del esófago. Y estas se van a notar ahí adentro. Al ser tan gruesas, comprimen al esófago y pueden romperse en cualquier momento. Bien, ese es el gran problema que solemos tener. Bien,
Todos alguna vez, después de comer, hemos tenido la sensación de que nos vuelve la comida para arriba, ¿verdad? Eso no es vómito, es algo que se llama reflujo fisiológico. Puede pasar muy seguido. De hecho, ahora que me estoy tomando mi café, por ejemplo, el líquido, una parte está volviendo al primer tercio esofágico, a la parte que está aquí abajo, pero vuelve a entrar otra vez. ¿Quién nos retiene? El esfínter esofágico inferior. Ese esfínter que comunica esófago con estómago. No son patológicas, pero suelen producir malestar, la sensación de quemazón o de ardor. Principalmente esto se va a dar cuando comamos mucho picante, cuando comamos bastante comida por la noche o comida muy pesada. Hasta cierto punto esto es normal. Al paciente se le dice no hay ningún problema, hay que comer más ligero en la noche o estar sentado una hora por lo menos antes de acostarse. ¿Cuándo va a ser complicada esta cosa y cuánto va a ser motivo de consulta médica realmente? Cuando la comida vuelva en todo momento. Eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿En qué consiste esta patología? Bien, pues aquí abajo tenemos nuestro estómago, ¿sí? Y este es mi esfínter esofágico. Entre medio está el diafragma y a este nivel, este esfínter se supone que debería cerrarse durante la digestión. Cuando el estómago está trabajando, mezclando los ácidos gástricos y todo, eh, debería estar cerrado. Esta inervación lo que hace que se cierre es el plexo de Meissner. Otra vez lo estoy repitiendo. Si este plexo, por cualquier razón, se lesiona o se hiperestimula, lo que va a pasar va a ser que este esfínter se va a relajar. Si se relaja, el contenido va a empezar a subir aquí arriba. Bien. A veces puede pasar que, hemos dicho que el reflujo puede ser normal, pero cuando se mantiene mucho tiempo abierto, la comida puede entrar y volver para arriba. Bien, este esfínter se relaja y el contenido gástrico va a empezar a subir por aquí. No habría problema, vuelve a entrar otra vez, ¿no ves? Pero una vez que está en el estómago, ya se empieza a mezclar con ácido clorhídrico. Es decir, que la comida que está en el estómago ahora mismo es ácida. Al ser ácida, es lesiva para el epitelio plano. ¿Se acuerdan bien? Hemos dicho que el esófago tiene epitelio plano estratificado. Ese epitelio plano es muy resistente a los roces, a las laceraciones, pero no está preparado para recibir acidez. ¿Qué va a pasar? Pues que este esfínter esofágico que estamos viendo acá se va a empezar a inflamar porque no está preparado para la acidez. Esa irritación es la que el paciente refiere como pirosis. ¿Bien? El principal síntoma que el paciente va a referir va a ser eso, sensación de fuego, se llama clínicamente, en nuestra clínica colocamos paciente refiere cuadros de pirosis. Además que la comida sentimos que vuelve, regurgitación y malestar al deglutir. Cuando yo como algo, cuando pase por esa parte inflamada, va a doler. Eso es disfagia. Si es muy profundo, puede producir sangrados y hemorragias gastrointestinales. Bien. Entonces, los primeros síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico van a ser justamente ese antecedente, pirosis, reflujo. ¿Cuándo voy a sentirlo más? Va a ser cuando el paciente coma comidas muy grasosas, muy pesadas, y algunos tipos de alimentos, como por ejemplo se ha referido que el café, el alcohol, el tabaco o el chocolate pueden empeorar más. Esto es por el contenido graso que hiperestimula que haya más secreción de ácido gástrico. Bien. ¿Cuándo va a ser peor esto? Bueno, el paciente se va a echar y al echarse va a sentir esa sensación de malestar. Bien. Después, cuando después de almorzar vaya y se quiere echar un rato de descansar, va a ser lo mismo y va a ser incluso peor. Esta inflamación lo que va a ser inflamar también y comprimir una parte de tráquea. Al comprimir la tráquea va a haber otros síntomas que suelen ser que el paciente ronca bastante. Bien, es un paciente que está tosiendo mucho tiempo. De hecho, a veces se confunde con una bronquitis esto. Se piensa que es bronquitis, pero realmente no es. ¿Ya? Entonces, un síntoma muy común suele ser la sensación de amargura en la boca al despertarse y tener tos en la mañana y principalmente roncar bastante en esta situación. Pónganse a pensar ustedes, ¿qué amigo tengo yo que se despierta con muy mal aliento
y que tiene tos todo el tiempo y ronca demasiado. ¿Será que tiene un problema de regurgitación o esófago de Barrett o enfermedad por reflujo? Habría que verlo, ¿no? Bien, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene tres tipos de evolución. La primera es leve, no es muy grave, en que la mucosa intestinal, la mucosa gástrica, perdón, y la esofágica a nivel del esfínter esofágico va a estar inflamada, pero el paciente no va a tener gran lesión, ¿de acuerdo? Va a estar solamente inflamada la mucosa. El paciente siente ese síntoma y la molestia, pero mientras esté inflamada no hay problema. Desafortunadamente, si esto continúa, tiende a evolucionar en aproximadamente 3 a 4 meses a empezar a destruir la mucosa superficial. ¿Bien? Hablamos de la capa del epitelio plano, y ahí recién empezamos con las erosiones y sangrado. Y finalmente, si este periodo se mantiene por años, esta erosión y esa lesión, el tejido tiende a cambiar y adaptarse. A principio de año, cuando empezamos a avanzar la materia, se acuerdan que hemos hablado de que las células tienden a adaptarse siempre. Adaptación celular, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. La metaplasia era un cambio donde la célula, para adaptarse a ese tipo diferente de vida que tenía, se cambiaba su forma. En este caso pasa lo mismo. Bien, las células del esófago, que son planas, cambian su forma para adaptarse a la acidez. ¿Cuál es la mejor forma? De ser planas, ¿ya? Se cambian y se vuelven cilíndricas. Es una adaptación natural que tiene el esófago para responder a esa acidez tremenda que lo está molestando. Ese cambio de escamoso a cilíndrico se llama esófago de Barrett. Y esto, créame, es muy peligroso, porque esa metaplasia, convertirse de escamoso a cilíndrico o esófago de Barrett, predispone al paciente a desarrollar un proceso neoplásico más adelante. Es un pequeño pasito para que una metaplasia se convierta en una neoplasia. Ese es el peligro de esta enfermedad. Pueden acabar teniendo cáncer esofágico estos pacientes. Bien, entonces, el tratamiento para estas personas, primero que nada, es dieta, ¿sí? Segundo, tomar inhibidores de la bomba de protones o antiácidos, puede ser susalicilato de bismuto, pueden tomar omeprazol, hidróxido de aluminio, sucralfato. Cualquier antiácido le va a ayudar bastante. Segundo, no comer comida muy pesada, utilizar inhibidores de bomba de protones como omeprazol, inhibidores H2 como la cimetidina o ranitidina, aunque esto no se puede utilizar toda la vida, sino solamente por un tiempo. Y finalmente, una cirugía que se llama funduplicatura, que ya es parte quirúrgica. Quienes vayan a ser cirujanos acá, esta parte les interesa, en que se crea un bolsillo con el estómago. Bien, al crear este bolsillo, lo que hago es comprimir el esfínter o ayudar a que el esfínter se comprima para que la comida no refluya. Bien, este es un tratamiento definitivo, la funduplicatura, que justamente lo que hace, se llama cirugía de Nissen, por cierto, si la quieren revisar, es un tratamiento definitivo en el paciente. Bien. Bueno, esa parte ya hablamos de esófago. Ahora, ¿qué pasa con las adquiridas que son netamente manejo de la emergencia? Ustedes van a trabajar durante por lo menos un año de su vida mientras se hacen las homologaciones o mientras se tramita el título aquí en Bolivia, pues les diré, realmente tarda entre 6 meses a un año aproximadamente. Entonces, en ese tiempo, todos nosotros trabajamos como médicos de emergencia, que es el trabajo más común y más fácil de encontrar para los médicos. ¿Bien? Pero no es fácil, créanme. ¿Bien? Pero ahí se aprende bastante. La que suele verse bastante son intentos de suicidio o ingestas accidentales por elementos tóxicos. Pueden ser alcalinos y pueden ser ácidos. Esto es muy importante saberlo porque el tratamiento es muy diferente, tanto por si es alcalino como si es un ácido. Y la lesión que produce también es muy diferente. Bien. Las complicaciones que pueden ser desde necrosis del tejido con una sepsis posterior, puede perforarse el esófago completamente y si cicatriza puede producir una fibrosis que al paciente lo va a molestar toda su vida. En los niños, hasta los 5 años,
Suele ser por curiosidad, agarra un frasco, le huele rico y se lo toma. Y en adultos lo más común es deliberado. Ya se pelea con la novia, agarra un frasco de ácido y ¡plum! Se lo vuelca para adentro. Bien. Eh, Entre los más comunes que vamos a encontrar entre el lado de los ácidos suelen ser el ácido sulfúrico, que es un precursor que se utiliza para limpiar los baños o quitar grasas también, y el ácido hidroclórico para destapar baños. Y por el lado de los alcalinos, vamos a encontrar por lo general los peróxidos, el peróxido de benzoilo, por ejemplo, o el famoso hipoclorito de sodio o el hidróxido de sodio. El hipoclorito de sodio es el que conocemos como clorox o lavandina, y el hidróxido de sodio es el clorex, que se utiliza como aclarante de piscina, se utiliza para limpiar las piscinas. Bien. Este suele ser el más fácil de acceder y el más común. Entonces, las quemaduras que vamos a encontrar por clorox o por lavandina suelen ser por alcalinos. Acuérdense bien. Lavandina, alcalina. Estas lesiones por alcalinos son bastante más peligrosas que las quemaduras por ácido. Por lo general escuchamos ácido y pensamos que es mucho peor, pero no, la verdad es que no es así. Las quemaduras alcalinas lo que hacen es destruir. Vamos a hacer un dibujito rápido. Supongamos que esta es mi mucosa. Bien. Bien, esta es nuestra capa mucosa, ya sea a nivel estomacal, por ejemplo. Esta es la submucosa y esta es la muscular. Bien. Estos son mis núcleos. Cuando el líquido entra, vamos a ponerle color violeta, lo que hace, al ser alcalino completamente, la célula la envuelve y lo que hace es romper su membrana celular. Al romperse la membrana celular, se vierte todo el contenido, todo se le sale. La célula muere instantáneamente porque se rompe su membrana. Se destruye la capa mucosa que la protege, en el caso del estómago, y queda descubierta esta parte. Entonces, no afecta solamente a una, afecta a dos, a tres, a grandes grupos de células. De modo que acaba dejando una perforación destruida, como una ulceración en este enfermo. Cuando llega a la mucosa la disuelve también y acaba quedándose a nivel de la capa muscular. ¿Bien? Entonces, las quemaduras por alcalinos lo que hacen es producir una destrucción a nivel celular, destruye completamente y perfora. Esa necrosis se va a llamar necrosis licuefactiva. Básicamente lo licúa, lo deshace el tejido. Al destruirlo, queda desnuda esa parte y es muy fácil que el ácido clorhídrico que está acá en el estómago, el que vive ahí, entre y acabe destruyendo más todavía. Bien, por eso son tan graves, porque en alcalino destruye y perfora y puede acabar perforando estómago completamente. Lo mismo va a pasar con el esófago. En el esófago también el epitelio plano, el estratificado, también destruye y acaba perforando hasta la mucosa y se queda en el músculo. El músculo, al sentir el alcalino, lo que hace es empezar a contraerse y produce ese dolor tan intenso del paciente y produce el reflejo del vómito. Entonces, ese lugar que está destruido, si el paciente sobrevive en las primeras 18, 24 horas, ese lugar hueco que queda ahí de la destrucción, es muy fácil que se colonice por bacterias y produzca un cuadro séptico más adelante. El paciente puede que no muera por la perforación intestinal o la perforación a nivel del estómago, pero va a morir por el cuadro séptico más adelante. Bien. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa con los ácidos? Antes pensábamos que los ácidos eran los más dañinos. Vamos a hacer el mismo dibujo de hace rato. Otra vez tengo mi mucosa, mis células cilíndricas. Hacia abajo tengo mi capa muscular. Y en medio tenemos nuestra submucosa. ¿Bien? Esta es mi submucosa y mi capa glandular. Y entre medio están nuestras glándulas mucosas. Y encima vamos a poner una capita de moco. Bien, el estómago tiene secreción mucosa que lo protege.
Vamos a ver qué es lo que hace este ácido cuando entra. Vamos a pintarlo en negro, ¿ya? Ácidos pueden ser, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que es el bastante más fácil de encontrar, ¿ya? H2SO4. La fórmula de ácido sulfúrico es H2SO4. Esta molécula lo que hace es entrar al estómago y, contrario a lo que pensemos, no destruye ni perfora. Lo que hace, primero que nada, es destruir la capa mucosa y tras que toca a las células, no las perfora, ¿bien? Porque tiene una capa lipídica que va a protegerla, pero lo que hace en la célula es estimular un tipo de necrosis que se llama necrosis coagulativa. Es como si tapara inmediatamente toda la célula, la reseca, todo el agua que tiene la célula va a salir al espacio extravascular y la célula básicamente se va a deshidratar y va a quedarse así, como coagulada. Por eso se llama necrosis coagulativa. Bien, esta célula va a quedar tal como está así, pero muerta, completamente. Su arquitectura celular se mantiene todavía, pero la célula por dentro está deshecha, está muerta. Las mitocondrias no funcionan, el núcleo ya no funciona, los lisosomas tampoco sirven, los ribosomas no pueden producir, replicarse. ¿Por qué? Porque han perdido todo su contenido líquido y ha acabado coagulándose lo que quedaba ahí adentro. Es como un pedazo de gelatina. Bien. Entonces, ¿esto qué es lo que va a pasar? Si recordamos bien, la necrosis coagulativa producía muerte celular, pero el tejido se quedaba fijo ahí. Por ejemplo, en el corazón, cuando había necrosis coagulativa, se producía fibrosis de ese tejido y ahí se quedaba. En el estómago podría pasar lo mismo. Podría fibrosarse y quedarse ahí. Sin embargo, recordamos que el aparato digestivo en general tiene gran colonización bacteriana. De modo que esto, a las 24 horas aproximadamente, este tejido muerto inmediatamente empieza a ser colonizado por bacterias. Ya que nosotros mismos no hemos sido capaces de procesarlo, este tejido muerto, y regenerarlo, las bacterias vienen y empiezan a colonizar todo este lugar. Y de ser necrosis coagulativa pasa a convertirse en un tipo de necrosis gangrenosa. Empieza a producirse gangrena en gran cantidad. Y todo ese tejido empieza a morir y ahí sí la gangrena empieza a perforar, a destruir mucosa, submucosa, muscular y acaba perforando y se disemina por todo el abdomen. Bien, ese es el problema de estas quemaduras por ácido. Si bien no son mortales ni son lo que pensábamos, pueden llegar a producir una clínica como esta. Fíjense, en el esófago hay una perforación completa con necrosis y formación de coágulos en todo el aparato digestivo. Bien, esto es por una gangrena generalizada. Doutor, Sí, pero como el paciente deja llegar a una situación de esta, la persona no siente ningún signo o síntoma? sí, hay muchísimos síntomas. Ahora voy a continuar con esto. Ya tengo un minuto, voy a terminar esta clase y voy a empezar la segunda parte. La segunda